Tenemos el siguiente ejemplo sobre movimiento rectilíneo uniforme. El ejemplo dice: en la gráfica se muestra la posición de una partícula en función del tiempo. Responda las preguntas que se plantean sobre ella. La primera pregunta que se plantea es la siguiente: ¿cuál es el desplazamiento total de la partícula? Para responder a esta pregunta, debemos analizar la gráfica y ubicar sus partes correspondientes. Como aquí en el planteamiento nos dice que es la gráfica de la posición en función de la partícula. En el eje horizontal siempre debe estar el tiempo. El tiempo acá está en segundos y la posición en el eje vertical. Por lo tanto, entonces esta gráfica muestra lo siguiente sobre la partícula. Como la gráfica sube y baja, quiere decir que la partícula está en un movimiento de va y viene. Digamos, podemos dibujar la partícula por aparte. Digamos, imaginemos el movimiento es como que la partícula estuviera sobre un plano, ¿verdad? Podemos imaginar sobre una esfera. Entonces, la posición inicial de la esfera, digamos, podemos colocar x1 es igual a 0. Que eso es lo que significa acá, que está en la posición 0. En el eje vertical está la posición en metros, entonces en esta posición es 0, y luego una posición 4, 8, 12, 16, 20, 22, pero la gráfica solo llega hasta 12. Quiere decir que esta esfera, si se mueve a la derecha, su desplazamiento va a ser positivo y llega a la posición, en la segunda posición, que serían 12 metros. Muy bien, esto es lo que indica la gráfica acá, 12. Pero ¿qué ocurre? La gráfica baja otra vez y queda en la posición, en esta, digamos, en esta posición. Si miramos acá, ¿qué posición corresponde esto? En el eje vertical corresponde a la posición 6, porque aquí va de 4 en 4. Y 6 está en la mitad del segmento que va de 4 a 8. Entonces la partícula queda en la posición 6, es decir, a la mitad, ¿sí? Queda a la mitad. Entonces el desplazamiento total de la partícula es donde finaliza la gráfica, y hacemos una línea imaginaria como está punteada acá, y miramos dónde queda eso en el eje vertical, y respondemos cambio de posición x de esta partícula. Posición inicial es 0 y en la posición final vimos que era 6 metros. Hacemos una resta de 6 metros, le quitamos 0 metros, entonces nos da 6 metros. No hay necesidad de hacer esta operación, pero lo hago para que se comprenda mejor, manteniendo el concepto de desplazamiento. Entonces el desplazamiento total sería esto que recorrió la partícula en el eje vertical, que serían 6 metros. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el desplazamiento de la partícula en t igual a 4 segundos a t igual 8 segundos? Lo que nos están planteando acá es un intervalo de tiempo, por lo tanto vamos a verificar cuál es el cambio de posición en ese intervalo de tiempo. Nos ubicamos en el tiempo de 4 segundos y nos quedamos aquí sobre esta línea horizontal y verificamos en el eje vertical a qué posición corresponde. 4 segundos está en la posición 4. Mientras transcurre el tiempo, se mantiene. Cuando llega a los 5 segundos, aún todavía la partícula está en la posición 4. Pero cuando pasa un segundo más, a los 6, entonces la partícula empieza a mover hacia arriba, ¿verdad? En la posición positiva, y finalmente llega hasta la posición 12. Por lo tanto, para hallar el desplazamiento, que es un cambio de posición, sería la posición final, que es 2, menos la posición 1. Aquí la posición 1 es 4, ¿sí? Porque ahí empezamos a ver la posición. Y se mueve, esta gráfica sube, entonces también eso implica que cambió la posición a 12. Por lo tanto, hacemos la diferencia de 12 metros menos 4 metros y nos da un total de... el desplazamiento serían 8 metros. Esto sería la respuesta para esta pregunta. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la velocidad de la partícula en t igual a 10 segundos a t igual a 12 segundos?
Nuevamente nos están dando un intervalo de tiempo, por lo tanto, para la velocidad, la ecuación es el cambio de posición dividido en el intervalo de tiempo que se está planteando en esta pregunta. Entonces, primero vamos a calcular el cambio de posición en este intervalo de tiempo. Vamos a ver, este intervalo de tiempo de 10 a 12 segundos, vamos a analizar cómo va la gráfica de 10 a 12, sería este segmento de gráfica que lo voy a marcar acá, sería esto. Cuando la gráfica baja, indica que la partícula viene en el sentido contrario, viene de regreso. Imaginemos que es como que la partícula se mueve para arriba, pero regresa otra vez para abajo. Entonces esta gráfica pues se crea porque se combina el tiempo con la posición. Ahora vamos a ver cuál es el cambio de posición a partir de este punto hasta este punto. En la posición inicial vamos a colocar 12 metros. Vamos a colocar la ecuación. El cambio de posición se calcula posición 2 menos posición 1 y el intervalo de tiempo pues sería de 10 a 12 segundos. Esto significa que transcurrieron 2 segundos. Ahora el cambio de posición es la diferencia en la posición en el eje vertical. La posición inicial está en 12, ¿sí? Porque en el tiempo de 10 segundos está en 12 y la posición final va a ser, en este caso, 6, ¿verdad? Porque es aquí donde termina la partícula de acuerdo a la gráfica. Y hacemos una resta, la posición final es 6 metros menos 12 metros dividido 2 segundos. Entonces la velocidad 6 menos 12 nos da menos 6 metros y lo dividimos entre 2 segundos. Finalmente la velocidad nos da menos 3 metros sobre segundos. Aquí matemáticamente vimos entonces que la velocidad es negativa y gráficamente pues cuando la gráfica baja, ¿verdad? Esto significa que la partícula, su desplazamiento es negativo y eso implica que la velocidad es negativa porque la velocidad contiene al desplazamiento y el tiempo por supuesto pues tiene que ser siempre positiva y hacemos la operación y nos da el resultado para esta pregunta de 3 metros sobre segundos negativo. La siguiente pregunta dice, ¿en qué intervalos de tiempo la partícula está en reposo? Para responder a esta pregunta basta únicamente identificar los intervalos donde la gráfica es horizontal, es una línea horizontal, en este caso de 2 segundos hasta 5 segundos, esto es 5 segundos. Entonces acá la partícula se mantiene en la posición 4. Miren esta gráfica, no hay cambio aquí en la gráfica. Y además también se mantiene en 8 a 10 segundos, porque aquí se mantiene en 12, aquí en esta parte, y finalmente en este segmento de 12 a 14. Por lo tanto, las respuestas para esto serían de 2 a 4 segundos, luego de 2 a 5 segundos. Vamos a colocar acá 2 a 5 segundos. Luego de 8 a 10 segundos. De 8 a 10 segundos. Finalmente tenemos de 12 a 14. De 12 a 14 segundos. Y esto sería la respuesta para esta pregunta. Muy bien, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la distancia total recorrida por la partícula? Para responder a esta pregunta vamos a dibujar en forma horizontal la parte del eje vertical que tenemos aquí en la gráfica. Miramos el tope de la gráfica, llega hasta los 12 metros e inicia en 0. Esto lo vamos a colocar en forma horizontal. Colocamos aquí 0 y colocamos 12. Analizamos que la gráfica regresa acá. ¿Sí? Regresa y llega en la posición 6. Aquí es la posición 6. Entonces vamos a dividir esto en 12 partes iguales y la posición 6 estaría en la mitad, ¿no?
Entonces aquí sería 6 metros y 12 metros. Como la partícula finaliza en 6 metros, vamos a detallar acá lo siguiente. La partícula comienza, vamos a pensar que es una esfera, ¿sí? La partícula comienza en la posición de 0 metros, mueve hacia la derecha, que es una posición positiva, y gráficamente se pone de abajo para arriba. Cuando llega a la posición 12, esta partícula regresa nuevamente, por eso la gráfica baja. Regresa la partícula y finalmente transcurre cierto tiempo. Cuando regresa, que sería acá, de 10 a 14 segundos, y finalmente se detiene la partícula aquí, y ahí termina la gráfica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la distancia total recorrida? Tendríamos que sumar la distancia que recorrió en la ida más la distancia que recorrió de regreso. Colocamos acá de 0 a 12, pues hay 12 metros. Colocamos 12 metros más los 6 metros que regresó, 6 metros, y aquí nos da un total de 18 metros. Siendo esta entonces la respuesta para esta pregunta.